muy buenas, soy Coldo Salazar. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, candente, polémico y actual, que son los ataques israelíes en territorio sirio, ataques aéreos que están violando el derecho internacional público y por el cual Israel está intentando lograr una serie de objetivos que coinciden también con la ruptura del acuerdo nuclear por parte de la administración de Donald Trump e Irán, lo cual significa la ruptura de las negociaciones y el fin de todo el proceso iniciado por el grupo 5+1, que logró un acuerdo en la segunda administración Obama con Irán, un acuerdo nuclear que consistía en que Irán ponía fin a su programa nuclear, al mismo tiempo que Estados Unidos y sus socios occidentales comenzaban a levantar las sanciones económicas y comerciales impuestas a Irán, que habían sufrido un fuerte deterioro económico debido a que vendía el petróleo a sus aliados Rusia y China a un precio menor al establecido por el sistema de la OPEP, de tal manera que eso significaba ingresos pero también una pérdida económica bastante importante por parte del Estado iraní. De tal manera que, debido a la situación, el presidente Hassan Rouhani decidió firmar este acuerdo, poner fin al gasto económico que estaba llevando a cabo un programa nuclear que estaba siendo saboteado y que no iba a llegar a buen puerto en ese momento, y por lo tanto realizó una decisión que, aunque fue impopular en ciertos sectores iraníes, sí le dio un aval internacional frente a la situación de Estados Unidos, que no ha acabado cumpliendo su parte ni en la época de Barack Obama ni ahora en la época de Donald Trump, en la cual se ha salido. ¿Pero por qué se han salido? ¿Y qué papel pinta tiene Israel? Israel ahora mismo se encuentra en una situación muy delicada. Aparte de enfrentarse a constantes revueltas internas y ataques por parte de Hamas, tenemos que tener en cuenta que no ha logrado su objetivo en Siria, que es derrocar a Bashar al-Assad. Derrocar al presidente de Siria significaba debilitar Hezbollah, debilitar por completo a la resistencia palestina, que tiene unos amplios contactos y enlaces y relaciones con Damasco, y al mismo tiempo también significaba expulsar tanto a Irán por un lado como a Rusia por otro de Oriente Medio y encerrarlos en Irán. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que Bashar al-Assad no ha caído, su gobierno ha sido reforzado después de 7 años de guerra terrible, tanto dentro como fuera de Siria, y las relaciones bilaterales perfectas entre Damasco, Bagdad y Teherán han reforzado el arco chiita que termina en el Líbano con Hezbollah, se ha visto reforzado. Eso es concretamente en qué lo hemos podido descubrir. En que Hezbollah se ha reforzado militarmente, económicamente y socialmente desde el año 2006, cuando tuvo la guerra con Israel, pero ahora mismo también se ha reforzado por su experiencia en la guerra de Siria y también se ha expandido hacia el este, de tal manera que Hezbollah cubre un arco que llega desde la frontera del Líbano hasta la frontera siria, porque tienen en este país tienen presencia. Al mismo tiempo, Siria ha logrado reforzarse militarmente debido a la situación de guerra. Es un ejército con experiencia, es un ejército con material también tecnológico bastante importante, con sistemas de defensa aérea, como hemos podido ver, y también con la presencia de Irán también, que tiene tropas, y también a los Pasdarán, que son la Guardia Revolucionaria iraní, en territorio sirio. Eso se establece que es una gran amenaza para Israel, porque se encuentra de que Irán por fin ha llegado a la frontera israelí, tiene presencia en Siria, pero es una presencia legal, no es una presencia ilegal que viola el derecho a la soberanía y la integridad territorial y el principio de no injerencia en los asuntos internos, como ha hecho Estados Unidos, que ha establecido base de forma ilegal en territorio sirio en base a sus relaciones con los kurdos en las zonas que estos controlan, mientras que Irán tiene presencia en Siria de forma legal debido a que cuenta con la autorización del gobierno de Bashar al-Assad, de tal manera que Irán no está violando ningún tipo de principio internacional con su presencia militar en la zona, ni Hezbollah tampoco, aunque Hezbollah no es un estado, sino que es un partido político con una rama militar bastante importante y que se ha convertido en un estado dentro del estado del Líbano. Pero sigamos adelante.
Ahora mismo se están produciendo toda una serie de violaciones constantes de este mismo derecho internacional, por la cual los estados están actuando de una manera unilateral e impune, violando principios básicos del derecho internacional público. Y es el caso, por ejemplo, que vemos en Israel. Tenemos que tener en cuenta que para que un estado ataque a otro estado, primero tiene que haber un estado de guerra, en primer lugar, entre ambos estados, tiene que producirse un casus belli y se tiene que contar con el aval de la ONU. Tenemos que tener en cuenta que existe el principio de legítima defensa, que está también limitado por el principio de proporcionalidad, pero que en este caso Israel en ningún momento ha tenido que utilizar en contra de Siria ningún acto de legítima defensa, puesto que Siria nunca ha atacado el territorio israelí durante estos años de conflicto. Es decir, que durante casi más de 40 años no hay ningún tipo de necesidad por parte de Israel de realizar acciones militares para defensa propia. Son acciones que no, como ya digo, son acciones agresivas, son acciones de agresión contra el territorio de Siria y concretamente contra bases militares compartidas por Irán y con Siria. De tal manera que eso, con esta actuación, lo que está intentando hacer Israel es aprovechar la ruptura y la supuesta debilidad de Irán, ahora que se ha roto el acuerdo nuclear del grupo 5+1 por un lado, y al mismo tiempo recordarle a Estados Unidos que no va a permitir ningún tipo de injerencia por parte de Irán en Siria, aunque sean países que tienen relaciones bilaterales perfectas, lo cual también va en contra del principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados, puesto que no se puede influir en las relaciones entre ambos países, ¿no? Y ambos países tienen libertad absoluta para acordar de forma pacífica y acorde al derecho realizar este tipo de acciones, ¿no? Y por lo tanto Irán está de forma legítima en territorio sirio. Quien está atacando de forma ilegal, sin aval de la ONU, de acciones unilaterales, es Israel, que es un peligro para la región, pero que al mismo tiempo se enfrenta a un grave peligro, y es el hecho que estábamos comentando, ¿no? Y es la influencia importante que tiene ahora mismo Irán en Oriente Medio, y cuya influencia va más allá de Oriente Medio. Tengamos en cuenta que un altísimo porcentaje de Pakistán es chiita, al igual que en Afganistán. Tengamos en cuenta que la forma de proyectarse de Irán en Oriente Medio es a través de las comunidades chiitas. Lo hemos visto, por ejemplo, en el Líbano con Hezbollah, pero también con relaciones religiosas y relaciones sociales y diplomáticas y políticas, como podemos ver en el caso de Siria. Pero al mismo tiempo, la increíble influencia en Irak, que se produce tras el año 2003, en el cual Estados Unidos le regala Irak a Irán, en tanto en cuanto hace una burda copia de los acuerdos de Taif del año 1990, en el cual se pone fin a la guerra civil libanesa, realizando un reparto del poder en base a principios religiosos y comunitarios. Eso Estados Unidos lo intenta repetir, lo replica en Irak, dándose la curiosidad de que el presidente es musulmán chiita y el primer ministro es musulmán sunita, teniendo en cuenta que la figura del presidente en Irak no es una figura ornamental, sino que es una figura que tiene poder. En tanto en cuanto a esta situación, por primera vez un chiita gobierna en Irak y obviamente se une a sus aliados, que es Irán, lo cual ha terminado de reforzarse esta alianza con la aparición del Estado Islámico, teniendo en cuenta que Irak llegó un momento en el cual solicitó a Estados Unidos ayuda militar, que no la recibió ayuda militar por parte de Estados Unidos. Quien recibió ayuda militar estadounidense fueron los kurdos. ¿Por qué Irak no recibió ayuda militar por parte de Estados Unidos para combatir al Estado Islámico? Porque entendía que esa influencia y ese material militar iba a ser también usado por Irán e iba a servir para reforzar a un Estado que obviamente formaba parte del arco chiita y que por lo tanto era antisionista, antiimperialista estadounidense y antiwahabista, que son los grandes aliados de Estados Unidos en la región, puesto que la política exterior de los Estados Unidos en Oriente Medio pendula entre Arabia Saudí e Israel. De tal manera que nos encontramos con que Irán es un país que está muy reforzado, que ha llegado a las fronteras de Israel, que tiene una grandísima influencia
dentro de Hamas, concretamente la brigada Ezeldim al-Qassam, teniendo en cuenta que Hamas está dividida en dos partes, una parte política que pertenece a los hermanos musulmanes y que está bajo la influencia de Qatar, y una parte militar, la brigada Ezeldim al-Qassam, que son directamente, se encuentran bajo influencia de Irán, de tal manera que Israel tiene un gravísimo problema, está prácticamente cercado y no puede tolerar que una Irán reforzada en Oriente Medio, aunque tenga una crisis económica bastante importante y que esté financieramente afectado por el incumplimiento y ahora la ruptura del acuerdo nuclear, la fuerza y la influencia que tiene ahora mismo Irán, que ha podido desplegar tropas en Siria y compartir bases militares, y también la expansión de Hezbollah, que no solamente se ha expandido a Siria, sino que también está en Irak. Kataeb Hezbollah es la milicia de Hezbollah en Irak, hace que Israel tenga un gravísimo problema de seguridad y realiza este tipo de acciones militares y también de inteligencia con afán de intentar proteger su territorio a costa de violar el derecho internacional y también de realizar labores humanitarias, entre comillas, en los altos del Golán para sanitariamente atender a muchos de los terroristas que están luchando en Siria. De tal manera que la cuestión es muy compleja. Espero que haya quedado claro cuál es la situación que se vive ahora mismo en Oriente Medio, en la zona occidental, concretamente la situación en el Líbano y en Siria, y las relaciones que tienen ahora mismo Israel frente a la situación que se encuentra en este país con la presencia de Irán. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado mucho. Hasta el siguiente vídeo.